Listo, ahora sí. Ya. Bueno, listo. Betsy Juliet, Sí, señor. Buenas noches. buenas noches. A ver, Betsy Juliet, defíneme el contrato de arrendamiento de local comercial. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, cuéntame. Profe, es el acuerdo entre dos personas donde una persona se obliga a entregar pues un bien y la otra a pagar un precio por, por ese bien. Ya, esa es la definición. Pues por medio de cláusulas y, ¿no? A ver, ¿cómo se llaman las partes dentro del contrato de arrendamiento? El arrendador y el arrendatario. ¿Quién es el arrendador y quién es el arrendatario? El arrendador es el dueño de la casa o del negocio. Listo, 4 o 5. Bueno, profe. Mantilla, Jairo Antonio. Ay, profesor. Doctor, buenas noches. Mantilla, estás ahí, ¿cierto? Sí, señor. A ver, Mantilla. Defíneme qué sería el contrato de seguro. ¿El contrato de seguro? Sí, señor. El contrato de seguro hace referencia o se hace cuando se firma la póliza. Es un contrato solemne, bilateral, oneroso, de ejecución sucesiva. Se perfecciona con la firma de la póliza. Se suscribe con la póliza. ¿Qué es eso de la reticencia en el contrato de seguro? Me suena así, me suena. Reticencia. Bueno, 4. Gracias, doctor. Bueno, Martínez Karina Elena. Disculpe, profe. Es que usted se saltó mi nombre. No, ahora ya me faltan, tranquilo. A ver, Karina. Sí, señor. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. A ver, Karina, defíneme contrato de transporte. Es aquel donde el transporte es aquel donde la empresa de transportes se compromete a prestar un servicio en bien, digamos, de la sociedad y este finaliza cuando se cumple, digamos, el destino donde la persona que ocupa el servicio establece un lugar de donde comienza y un lugar hasta donde finaliza, en el cual también la empresa de transporte debe hacer público en un lugar visible. Pero otra vez, Sitios. la definición. Imagínate que yo no soy abogado y yo te pregunto, doctora Karina Martínez, ¿qué es eso del contrato de transporte desde el punto de vista legal? O sea, ¿cómo se definiría el contrato de transporte? Lo defino como la prestación de un servicio. Como la prestación de un servicio donde una de las partes se obliga con la otra. ¿Se obliga a qué?
a brindar un servicio en el cual Ajá, pero ¿qué tipo de servicio? de transportar de un lugar a otro, en el cual tiene unos términos. Mira qué diferente sería si tú dijeras, contrato de transporte es aquel por medio del cual una persona llamada transportador o transportista se compromete a trasladar sana y salva a otra persona, ¿sí? Y podría poner un ejemplo, partiendo desde el punto A hasta el punto B. O sea, la base del contrato, la definición como tal de contrato es donde el transportador se compromete a trasladar de un lugar a otro al pasajero, sano y salvo. Porque esa es la, o sea, esa es el quid del asunto es ese. No es llevarlo por llevarlo. Es de llevarlo desde un sitio hasta otro, sano y salvo. Cualquiera que sea el transportador. Entonces, ¿qué sería? Es una parte donde el transportador se obliga para con la otra. Otra pregunta. ¿Cómo se llaman las partes dentro del contrato de transporte de mercancías? ¿Cómo se llaman las partes? Transportador Uh-huh. y remitente. Ajá. Remitente, remisor. Remitente, sí. Te falta uno. Transportador, remitente. Destinatario. Ok. Listo. Transportador, remitente y destinatario. Listo. Última pregunta, Karina. ¿Son 3? Sí, porque solamente habías respondido a la sesión 17 8 foros. Entonces, yo te voy a hacerte las 3 preguntas. Última pregunta, Karina. A ver. En el contrato de transporte de mercancías, el remitente y el destinatario pueden ser la misma persona. Hugo, No, ¿por qué no? porque sí diría que yo lo remito, digamos, desde aquí de Bogotá y lo voy a enviar, por decir, a otra ciudad o, digamos, a otra dirección aquí en Bogotá, pues no podría ser el mismo, porque no, bueno, por sistema, en sistema no me podría registrar la misma persona que remite como la que recibe. Y cuando tú tomas el servicio de flota y llevas equipaje o mandas el equipaje y tú dices, yo voy para tal municipio y entonces envías la mercancía y tú la reclamas cuando llegues allá. El destinatario y el remitente pueden ser la misma persona. Que no sea la regla general, ya eso es otra cosa. Ok, Listo, 3-5. gracias, profesor. Morera Elkin Yesid. Sí, doctor, gracias. A ver, Elkin Yesid, ¿qué es eso de la reticencia en el contrato de seguro? Bueno, por lo general, pues la reticencia es negarse a un tema en particular. Entonces, en el caso del seguro es no hacer hábil lo pactado y ser renuente a mencionado pacto convenido entre las partes. Ahora que termine el examen, te lees el artículo 1058 del Código de Comercio. Bueno, La doctor. reticencia es esa información que omitió el tomador del seguro. ¿Ok? Bien, doctor, Que sí, si el sí, tomador del seguro lo hubiera manifestado en el momento de la celebración del contrato, entonces la aseguradora hubiese cobrado una prima más alta o hubiese tomado la decisión de no celebrar el contrato. ¿Sí? Yo lo entendí, doctor, como la famosa preexistencia. Tal vez el sinónimo es como la manera como de pronto yo no lo comprendí, pero creo que es el mismo sinónimo toda vez que no se informó sobre temas que con antelación debería haber sabido, conocido el asegurador o la aseguradora. Uh-huh. Bueno, te voy a hacer otra pregunta de seguros. ¿Cómo se llama el precio? ¿Qué nombre técnico tiene?
Tiene el micrófono apagado. Es un nombre que normalmente cuando uno está trabajando lo identifica, que ahorita en diciembre le hacen ese pago y entonces con ese pago uno dice tal cosa. ¿La indemnización, doctor? ¿No te acuerdas que el gobierno dijo que las empresas pagaran eso que pagaban en diciembre, que lo pagaran en noviembre para que la gente aprovechara para lo que llaman coloquialmente la prima. Exacto, la prima. La prima es ese precio que se paga por la póliza. 38, Elki. Bueno, pues gracias, muy amable. Osorio Julián. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Julián. A ver, Julián. ¿Qué es eso del contrato de mutuo? El contrato de mutuo. El contrato de mutuo, doctor, es el contrato en que las partes una parte entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir a otras tantas en el mismo género o en la misma cantidad. O sea que, señor. Un ejemplo. Un ejemplo. Le entrego a alguien 10 kilos de uvas y pues me tiene que devolver 10 kilos de uvas. Okay. En su defecto, pues me lo tendrá que devolver en dinero. Listo. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de mutuo? En el contrato de mutuo, mutuante, que es la persona que entrega las cosas, y el mutuario, que es quien recibe. Listo. 4-4. Gracias, doctor. Nicole Pérez. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. A ver, Nicole. Defíneme el contrato de corretaje. Bueno, entonces en el contrato de corretaje, este es un acuerdo entre dos partes en la cual, es una persona en la cual es el corredor que hace la vinculación entre las partes para que ellos puedan realizar negociaciones. A ver, otra vez, repítemelo. Profe, el contrato de corretaje es un contrato en el cual una persona que se llama el corredor es como el intermediario y tiene como tarea poner en relación o hacer como que hagan esa negociación entre las partes con el fin de que celebren un negocio comercial. Esto está Bueno, colócame un ejemplo. en el creo que es el 1340. Un ejemplo de corretaje podría ser, bueno, yo me acuerdo que tú nos hablabas de que había que había una diferencia con el comisionista. Entonces el de corretaje es el que, bueno, un ejemplo. Bueno, yo me acuerdo que tú dijiste algo de que había una empresa de venta de vehículos y entonces en ese caso la persona que trabajaba con la empresa, digamos que era como el corredor, pero la persona que hacía la venta por aparte era el comisionista. Ok. Listo. Bueno, Nicole. 4-2. Claro. Hugo Pinzón. Hugo Pinzón.
Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí. A ver, Hugo. Defíneme qué es el contrato de fiducia. El contrato de fiducia es un contrato o negocio jurídico en el que se constituye un patrimonio autónomo para que sea administrado por una fiducia, pues en un encargo fiduciario. Esto puede llegar a ser beneficio propio o puede también ser beneficio a un tercero. Ok. Dime un ejemplo de fiducia. Un ejemplo de fiducia, de pronto en la compra de un apartamento, Sí. Donde se completa toda la compra, se le solicita, digamos, a un banco, o puede ser la vivienda, y pues se le consigna en el banco y pues no se maneja lo de cuota inicial y él administra todo el dinero pues mientras se completa todo el negocio. Una pregunta. ¿El patrimonio autónomo se considera como tal una persona jurídica, sí o no? No, señor. Ok. Listo, 4 socios. Gracias, doctor. Diego Rivera. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, Diego. ¿Qué es el contrato de franquicia? Bueno, doctor, un lateral, oneroso, consensual, no hay ninguna ley, pero se rige bajo las normas del Código de Comercio. Las partes dentro de este contrato son denominadas franquiciante y franquiciador. Una característica de este contrato es el know-how, que es como la fórmula ya sea de la marca, y el goodwill, que es el buen nombre. Pero otra vez, repíteme porque no te escuché la definición como tal. O sea, ¿de qué se trata el contrato de franquicia? Este contrato de franquicia es un contrato en el cual el franquiciador le concede una licencia al franquiciante para que la explote ese nombre, el goodwill. El concepto lo tiene bien, pero las partes no. El franquiciante y franquiciador es el mismo. Ok, perdón, doctor. Recapitulo. Quien lo recibe se llama ¿cómo? Quien recibe esa licencia. Franquiciado, qué pena. Listo, 4-4. Jason Rodríguez. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jason. Defíneme qué es el contrato de compraventa. El contrato de compraventa es cuando dos personas se obligan, comprador, cuando el vendedor recibe un dinero a cambio de lo que está vendiendo. A ver, otra vez. Bueno, el contrato de compraventa es cuando dos personas hacen un pacto de mutuo donde el vendedor adquiere un dinero a cambio de la cosa que está vendiendo. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato de compraventa? Vendedor y comprador. ¿Cómo se diferencia la compraventa de la permuta? De la permuta, que la compraventa se va a recibir, o sea, se retribuye con un dinero, y la permuta puede ser por dos cosas. Lo único es que en la permuta
el valor de la cosa debe ser superior. Listo, 4. Gracias, doctor. José Sánchez. Aquí estoy, doctor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, José. ¿Puedo establecer en el contrato de compraventa la figura de la reserva de dominio y la prenda? Sí, doctor. ¿Puedo establecer el pacto de retroventa en la compraventa? De retroventa. Sí, doctor. Ok. ¿Y cómo se diferencia la permuta de la compraventa? Hablamos de un 50% cuando la cosa vale más, pasa más del 50% el valor, es una permuta. Y en la compraventa cuando el dinero está por encima del valor de la cosa del 50%. Listo, 4-5. Dale, doctor. Verónica Sánchez. Dios lo bendiga. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, bien, gracias. A ver, Verónica, defíneme qué es el contrato de agencia comercial. ¿De qué se trata la agencia comercial? El contrato de agencia comercial es cuando una parte se obliga a explotar o administrar los productos o el negocio, un negocio en una empresa. ¿Qué diferenciarías la agencia del contrato de trabajo? O sea, ¿cómo dirías tú? Bueno, en este caso estamos frente a un contrato de trabajo, en este caso frente a una agencia. Lo que pasa es que en ese caso es una persona externa que va a explotar sí, como explotar o promover los productos de la empresa, ¿sí? Ya un trabajador como tal es de la empresa, está dentro de la empresa. Ok, ¿cómo se llaman las partes en el contrato de agencia comercial? Agente y empresario. Ok, listo, 4-5. Gracias, profe, hasta luego. Chao. Santis Manuel Alejandro. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, Manuel Alejandro. Señor. Defíneme el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento se da cuando dos partes se obligan, el arrendador y el arrendatario, pues para el arriendo de un lugar donde va a llevar su vivienda, si es comercial, pues un local. Y se obliga pues a generar el pago, el arrendatario y el arrendador pues a suministrarle el bien inmueble en arriendo. ¿Qué es el desahucio? El desahucio es cuando no se cumple con los pagos de los cánones de arrendamiento y entonces pues el arrendador debe proceder a desalojar al arrendatario. El desahucio es esa notificación de la terminación del contrato. Ese es el desahucio. Listo. ¿Cuáles son las 3 causales que establece el artículo 518 para solicitar la restitución en el contrato de arrendamiento comercial? Es que vayan a haber mejoras, incumplimiento y la otra... No, pero no me acuerdo la otra. Listo, 4-2. Gracias, profe. Bueno, Tenorio, Joana Carolina. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Joana. A ver, Joana, cuando el arrendador invoca como causal para la restitución del inmueble, invoca que se van a hacer las reparaciones, ¿sí? La reconstrucción o la remodelación del local, ¿cuánto tiempo tiene para que inicie la obra?
después de que le han hecho la restitución? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? Creo que son 3 meses, ¿no? 2. 2 meses. A ver, en el contrato de mandato, ¿cómo se llaman las partes? Es el mandante y el mandatario. ¿Quién es el mandante? El que contrata al mandatario para que Ok, le listo. realice para que lo represente. Listo, ok. 4. Gracias, doctor. Edilberto Torres. Edilberto Torres no está en esta clase, ¿no? Cristian Darío Uribe. Listo, profe. Hey, Cristian Darío. Defíneme el contrato de compraventa. El contrato de compraventa es un acuerdo bilateral entre las dos partes, en la cual una de las partes se encarga de la entrega de una cosa. ¿Cómo se diferencia la compraventa de la permuta? La compraventa, la permuta es la que no tiene precio, es la que no se le da un precio y muchas veces se entrega el igual y también es un acuerdo bilateral de las dos partes, que es oneroso. En la permuta no es oneroso. Ok, listo, 4-2. Gracias, profe. Angie Caterín Valencia Pulido. Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver, Angie, defíneme qué es el contrato de mutuo. El contrato de mutuo es en el que una persona se obliga a prestarle a otra una cosa que es consumible y esta otra debe restituírsela con los intereses que se hayan pactado. Uno se llama el mutuario y otro el mutual. Ok. ¿Quién es el mutuante? El mutuante es el que presta la cosa y el mutuario es el que la recibe. 4-5, chao. Chao. Jaime Andrés Salamea. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, Jaime. Defíneme el contrato de franquicia. Ok, el contrato de franquicia es un acuerdo entre partes que trata de que el franquiciador le vende los derechos de explotación de marca al franquiciado. Ok. En el contrato de franquicia, ¿qué es eso del know-how? Es la particularidad que tiene esa marca que la hace importante, que hace que los clientes lleguen solos y eso es lo que se vende realmente para que se explote y ganen ambas partes. Ok, ¿y qué es el goodwill? Es como, bueno, como su traducción lo dice, es como el saber hacer, como el saber hacer de tal forma ese producto o servicio que es lo que lo diferencia a los demás. Tienes invertido el concepto. El goodwill es esa acreditación, ese buen nombre, y el know-how es ese saber hacer. Ok. Listo. A ver, otra pregunta ya para finalizar. Jaime. La franquicia podría ser a título gratuito. No, siempre hay que pagar. Ok, listo, 4-4. Gracias, doctor. Hasta luego. Yuleni Esmeralda.
Yuleni. Sí, señor. Ok, Yuleni. Lo hay, ¿cierto? Sí, señor. A ver, Yuleni, defíneme qué es el contrato de mandato. Bueno, el contrato de mandato es un contrato por el cual una parte llamada mandatario se obliga a realizar actividades comerciales a nombre de un tercero llamado mandante. Ok. Dime un ejemplo de mandato. Bueno, un ejemplo es, por ejemplo, cuando voy a hacer el traspaso de un carro, entonces le encargo a un mandatario que realice este acto en las entidades de tránsito. O, por ejemplo, cuando necesito que me celebren un contrato, digamos, de una compra, y le doy el poder a este mandatario para que haga ese contrato a mi nombre. A ver, última pregunta, Yuleni. Defíneme Señor. qué es eso del contrato de arrendamiento. Bueno, el contrato de arrendamiento es aquel en el cual una parte llamado arrendador le arrienda o le cede los derechos para que habite una persona a cambio de una contraprestación económica a otro que se llama arrendatario. Puede gozar y pues disfrutar de dicho bien. Ok. Listo, 4. ¿Quién más falta? Gracias. ¿Quién más falta por el examen? Profesor, Yo, buenas doctor. noches. Alex Faltó- Nasutier. Ok, Alice. Sí, señor. Su merced me olvidó porque así. Porque a ese día no habías hecho los foros. ¡Ah! Su merced, yo se los mandé al correo y yo todos los días en la mañana revisaba los foros y les coloqué los chulitos, pero lo hice en Word, doctor. Y los envié todos. Pero es que es en la plataforma. Pero es que no la supe utilizar, mi doctor, qué pena. Yo Bueno. por eso le envié y la última vez que cuando vimos la convención de Viena, al siguiente día yo lo contesté y lo envié. Nuevamente, se lo envié 2 veces, doctor, y lo hice todo. Si su merced revisa su correo, ahí está enviado en los días Sí, exactos. pero la idea era que quedara en la plataforma sesión por sesión. Bueno, Su entremos merced, en es que el la examen. tecnología me atropella. No la sé usar, qué pena con usted. Tranquila. Bueno. Pero yo lo trabajé, yo lo hice en Primera Word. pregunta. Sí, Primera pregunta. señor. Defíneme el contrato de compraventa. El contrato de compra-venta es el acto por el cual una parte, que es el vendedor, se obliga a entregar la cosa a la otra parte, que es el comprador, a cambio de un dinero. O un bien si es pactado de esa manera. Ok. Diferencia entre la compraventa y la permuta. La diferencia entre la compraventa y la permuta es que en la compraventa el vendedor recibe a cambio de la venta un dinero, mientras que en la permuta se recibe en parte de pago se recibe un bien que tiene un bien
que supera más de la mitad del precio de la compra. Ok. ¿Qué es eso del pacto de retroventa? El pacto de retroventa es cuando una de las partes no cumple. Esta es como una cláusula que se deja en el contrato, donde si una de las partes no cumple, se resuelve el contrato. La retroventa es poder... Yo hice la tarea, doctor, me está haciendo muchas preguntas. Yo hice la tarea juiciosa, lo que pasa es que no sé utilizar el sistema. 4. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Bueno, doctor, gracias. Ok, Eder Lozano, ¿cierto? Sí, señor. Eder Lozano y Cristian Yepes. ¿Alguien más de la parte de Eder y de Cristian? Sí, señor. Harold Ramos, doctor. Giovanni Rodríguez también, profesor. ¿Quién? Y Liliana Peñuela. Giovanni Rodríguez y Liliana Peñuela. Sí, señor. Sí, señor. Harold Ramos también, doctor. Sí, ya. Ah, qué pena, pensé que no me escuchaba. Gracias. Bueno, a ver, Eder. Defíneme, Eder, ¿qué es eso del contrato en términos generales como tal? Del contrato, ¿no? Donde dos partes se obligan, puede ser oral o escrito. Las dos partes se obligan a hacer, a dar o dejar de hacer. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato? ¿Cómo, doctor? ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato? La capacidad, el consentimiento, el objeto, la causa lícita y se me escapa creo que uno. La más importante. No recuerdo el otro. Creo que son la forma del contrato. Ok, listo, 4, Eder. A ver, Cristian. Ok, doctor, gracias. Cristian Yepes. Cristian Yepes. Bueno, voy con Harold. Listo, doctor. A ver, Harold, buenas noches. Defíneme lo mismo, contrato, en términos generales. Bueno, listo, doctor. El contrato es un acuerdo de voluntad donde las partes, al celebrar este contrato, adquieren derechos y obligaciones. Puede ser oral o escrito. Tiene como requisitos que tenga capacidad, un objeto lícito. Puede ser bilateral, oneroso, solemne, consensual. ¿Qué más le puedo decir respecto al contrato? Donde las partes se obligan a veces a hacer, a dar. Y sí, eso podría ser la definición de contrato. Ok, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? Los vicios del consentimiento, si no estoy mal, son cuatro, sí, que puede ser el interés. Ay, no, vicios del contrato. El error, el dolo, por hecho, por derecho. No, lo siento, no lo recuerdo en ese momento.
Ok, bueno, listo. Una última pregunta. Listo, doctor. ¿Los contratos comerciales siempre deben ir por escrito? O sea, ¿una regla general, sí o no? Sí, señor. La respuesta es no. 3-5, Harold. Gracias, doctor. Giovanni Rodríguez. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. A ver, Giovanni, defíneme qué es eso del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, profesor, es el acuerdo entre dos partes donde uno se obliga a entregar un bien, puede ser mueble o inmueble, y la otra parte se obliga a pagar una contraprestación en dinero por ese objeto o esa cosa entregada. A ver, ¿cuáles son las causales que hay para la restitución del inmueble después de los 2 años en el contrato de arrendamiento? Las causales de restitución, que el propietario le vaya a hacer una mejora al inmueble, que el propietario también lo vaya a utilizar para su vivienda, y creo que la otra es cuando amenaza, arruina el bien. Ok, ¿qué es eso del desahucio? El desahucio es la notificación que se le hace al arrendatario. Listo, 4-4. Por el modo. Gracias, profesor. Liliana Peñuela. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, Liliana. ¿Se puede entender como una causal en el contrato de arrendamiento de local comercial? ¿Es una causal el no pago del canon? Una causal para dar por Para terminar. Sí, claro, el incumplimiento del contrato. Así lo establece la norma, el 518. Señor. Así lo establece el artículo 518 del Código de Comercio. No, pues creo que ahí están las causales que son de ruina, de que se vaya a usar el local para vivienda o el dueño vaya a colocar un local comercial y cuando se van a hacer arreglos locativos. Entonces sería no. Y cuando lo incumple, el más importante, Señor. incumple el contrato, que el arrendatario... Ah, sí, el incumplimiento de las obligaciones del arrendatario. A ver, ¿cuánto tiempo tiene el arrendador cuando invoca la causal de restitución de amenaza de ruina, sí, o que debe ser reconstruido o demolido el local? ¿Cuánto tiempo tiene para iniciar la obra después de la restitución? 2 meses. Ok, listo, 4-4. Gracias, doctor. Cristian Yepes. Cristian Yepes. ¿Alguien más falta? Juan Manuel Beltrán y Luis Eduardo Lancheros, ¿están presentes o no? Bueno, listo. Entonces, para finalizar, espero esta semana, yo creería que como tarde de jueves, le estoy haciendo llegar a Diego la nota definitiva. En esa nota definitiva pues va a estar reflejado no solamente la nota del primer parcial que fue escrito y el tema de la exposición y el trabajo y este examen final que presentaron, sino que también va a estar la participación en clase y va a estar la participación también de los foros. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Profe, yo buenas noches, la verdad, Angie. Su merced, cuando hizo preguntas nos dijo que nos iba a dar décimas. ¿Eso también? Sí, claro, eso también lo va a tener en cuenta. Doctor, y los foros que yo los hice, si su merced se
los revisa y yo estuve pendiente de... Era lo de los foros, yo no estoy diciendo que no lo hiciste, simplemente que me lo mandaste por el correo y no era por esa la vía. ¿Ok? Sí, pero los trabajé, doctor. Sí, pues para tenerlos en cuenta, por favor. Que lo superara, que no estoy diciendo que no te los tengo en cuenta. Ah, bueno, doctor, muchas gracias. Okay. Muy amable. Profe, qué pena, escuché el primer parcial, lo envié, no sé si su merced se acuerda que yo le había comentado que lo había enviado sin el archivo. Y usted me dijo que me pasaba a anotar el parcial para ese parcial. O sea, el último parcial para el... Este te lo valgo por 2. Este te lo valgo por 2. Ah, listo. Ah, listo. Vale. Doctor, en ese caso es para todo, ¿cierto? Que su merced había dicho. ¿Qué cosa? Que los que tuvimos, en el caso mío, que tuve inconveniente con el primer parcial y no adjunté las respuestas, su merced dijo que este lo valía por 2. Sí, claro, también. Ah, bueno, por eso. Gracias, profesor. Bueno, listo. Entonces, no siendo más, les deseo que tengan una feliz Navidad, un feliz año y podamos vernos en cursos más adelante. ¿Ok? Sí, señor. Gracias, doctor. Una feliz noche. Muchas gracias. Feliz Navidad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.